Cómo predicar de Cristo usando toda la Biblia. Por Goldsworthy. Capítulo 2. ¿Qué es la Biblia? Los evangélicos son gente bíblica. Mucho se ha escrito sobre qué es lo que diferencia a los evangélicos de los demás cristianos. El término evangélico se ha convertido en algo amplio y difícil de precisar, y nos corresponde tratar de definirlo. Pienso que la siguiente es la esencia de una buena definición. Un evangélico es alguien que mantiene la convicción de que la Biblia es la autoridad final por ser la palabra de Dios escrita. También es posible definir a un evangélico al precisar ciertos puntos a los que les da importancia. 2 puntos. El evangélico valora las tradiciones de la iglesia, pero las subordina a la Biblia. Cree en el don de la razón humana, pero entiende que ésta debe estar sujeta a la verdad última revelada por Dios, quien por sí solo determina qué es lo razonable. Cree en la obra de la gracia del Espíritu Santo en el creyente, pero sostiene que el Espíritu no trabaja de manera independiente de la palabra bíblica o contra ella. Por consiguiente, rechaza la creencia frecuente de que los cristianos tienen 3 fuentes de autoridad: la Escritura, la tradición y la razón. Esta creencia es rechazada por ser impracticable y poco realista, y porque conduce al error al sugerir que las 3 autoridades son equivalentes. Pero si llega a existir un conflicto entre ellas, una va a prevalecer. Una vez que aceptamos la autoridad suprema de la Escritura, la importancia de la tradición y la razón no se cuestionan. La importancia de la tradición para los evangélicos queda de manifiesto en la estrategia de los reformadores, quienes de continuo argumentaban que su postura era la única en verdad católica, declarada por los padres de la Iglesia con claridad. El movimiento evangélico o evangelicalismo, a pesar de que hace relativamente poco tiempo surgió como un movimiento consciente de su identidad, se ve a sí mismo como el cristianismo auténtico, histórico y, en ese sentido, tradicional. El nombre evangélico por sí mismo significa persona que vive conforme al evangelio, pero debido a que casi todas las personas de cualquier tipo de creencia que afirman ser cristianas apelan a la Biblia y al evangelio, debemos discernir con mayor profundidad. Es necesario definir el evangelio en términos de su contenido y efectos, y es necesario declarar la naturaleza y la autoridad de la Biblia. Los evangélicos declaran la autoridad de la Biblia en términos de que fue inspirada por Dios, es infalible y no tiene error. No propongo entrar en ninguna discusión al respecto, salvo para decir que estoy de acuerdo en que todas las propiedades descienden de la naturaleza del Evangelio y de la relación de la Biblia con Jesucristo y se entienden a la luz de estos 2 elementos. Apropiarnos del nombre evangélico no significa necesariamente que siempre entendemos lo que esto implica, ni que somos consecuentes en nuestra vida diaria con lo que profesamos o predicamos. Nuestro entendimiento puede ser inmaduro y negativo, lo cual nos llevaría al peligro siempre presente del fariseísmo. Doy gracias a Dios porque no soy como estos católicos liberales y carismáticos. Leo mi Biblia todos los días, solo acepto la Biblia como autoridad. Esta convicción pudiera estar asociada con términos bien y llevarnos a relacionar de alguna manera a esa experiencia religiosa con vagas convicciones sobre la autoridad de la Biblia que validen esta experiencia. El peligro con esta posición es que cuando hagamos algo que nos haga sentir bien, lo aceptaremos de buena gana como bíblicos sin examinar las Escrituras para comprobar si lo es. Este buen sentimiento puede describirse como una calidez interna indefinida o como un sentirnos bien al reconocer nuestras estrategias para el ministerio que funcionan. Pues hay buena asistencia en nuestras reuniones o porque muchos expresan que la enseñanza nos ha ayudado, etc. Lo cual no es malo, pero debemos comprobar si lo que hacemos es bíblico. Mi intención no es criticar a otros cristianos, pero cabe decir que en ocasiones hay muy poco en común entre los distintos grupos de individuos que adoptan ese nombre.
Es fácil afirmar serlo, pero mucho más difícil es traducirlo a nuestra forma de leer la Biblia y de transformar nuestras ideas, vida y ministerio. Por eso, todos debemos mantenernos alertas en pensamiento y oración y esforzarnos por ser bíblicos. Si los evangélicos somos personas bíblicas, debemos ser diligentes en comprender el mensaje de la Biblia y su efecto, e ir cambiando la forma en que percibimos al mundo, buscando vivir en él como verdadero pueblo de Dios. El principal propósito de este capítulo no es definir al movimiento evangélico, sino comprender lo que podemos deducir dentro de la creencia evangélica acerca de la naturaleza de la Biblia. Como predicadores evangélicos debemos trabajar arduamente para asegurarnos de que la naturaleza de nuestra predicación sea realmente bíblica. El usar textos bíblicos, centrarse en personajes bíblicos o hacer uso de clichés considerados bíblicos no son por sí mismos garantía de que nuestra predicación sea bíblica en esencia. Espero que este estudio sobre cómo aplicar la teología bíblica a la predicación nos ayude a ser más bíblicos al predicar. La Biblia es la palabra del único Dios. Una afirmación básica de la visión evangélica de la Biblia es que existe un solo Dios que se ha revelado a sí mismo mediante su palabra, lo cual implica que Él es la autoridad suprema, puesto que solo Él es Dios. Este único Dios es consecuente en su carácter y en su adhesión a la verdad, de la cual es autor. No hay lugar para el relativismo en la fe bíblica porque Dios es el único Dios. Ningún otro escenario puede explicar la naturaleza del mensaje bíblico. Más aún, este escenario incorpora la autoridad de Dios en su calidad de creador de todas las cosas. Lo único que relativiza la verdad es el hecho de que la reprimimos en forma pecaminosa. No pretendo decir que si no tuviéramos pecado entenderíamos toda la verdad, pero debemos decir que Dios nos ha hecho capaces de tener conocimiento, si no exhaustivo, sí veraz. Debemos recordar también algunos aspectos relevantes de la enseñanza cristiana. El único Dios hizo todas las cosas y la evidencia de este ser está presente en toda la creación. La raza humana fue creada a la imagen de Dios y por ende conoce el hecho de que todos los aspectos de la creación dan testimonio del ser y del poder del Creador. La humanidad se ha rebelado contra el Creador, con lo cual ha suprimido el conocimiento de la verdad, pero en un gesto de amor y misericordia Dios actuó y redimió para sí un pueblo. Lo que ahora ofrece al mundo es una palabra de redención y el Espíritu de Dios establece la autenticidad de ella al eliminar nuestro espíritu rebelde y darnos un corazón lleno de fe. Dios es uno y su plan de salvación cubre toda la raza humana. No hay lugar para esta clase de relativismo que ubica a todos los dioses y todas las religiones al mismo nivel. El carácter único de Dios descarta esta posibilidad, puesto que Él es santo y perfecto. Como no lo son otras supuestas deidades, el plan de salvación revelado en la Biblia solo puede ser coherente con un Dios que es único Dios. Se trata de un plan universal que refleja la unidad y carácter singular de Dios. Si un predicador no cree en estas enseñanzas, no puede predicar en forma acorde con la Biblia. En vista del rechazo posmoderno a los absolutos y del relativismo predominante, debemos declarar la unicidad de Dios y la naturaleza absoluta de su autoridad con valentía. La verdad es absoluta y coherente porque es la verdad de un Dios absoluto y coherente. El posmodernismo y el relativismo populan con expresiones de un ateísmo ideológico que es necesario resistir. La forma última del relativismo es la teoría de que el universo llegó a existir por azar y no por un diseño creativo. En tal universo, llegar a conocer o incluso pensar que se conoce algo es un suceso fortuito. La predicación realmente bíblica es la que afirma la cosmovisión del teísmo cristiano. Reconocemos que el universo es creación de un solo Dios y que tiene sentido y orden, y que solo el pecado y el consiguiente juicio de Dios confunden ese sentido de orden. La Biblia es la única palabra de Dios. Hemos reflexionado sobre la unicidad y la singularidad de Dios como base de nuestra idea de autoridad. La Biblia contiene varias metáforas que describen de manera muy certera este punto, entre las cuales cabe destacar la del alfarero y el barro. La noción misma de un solo autor lleva consigo como consecuencia en términos lingüísticos y reales la noción de autoridad.
El autor supremo que hizo todas las cosas es quien tiene la autoridad para gobernar todas las cosas. Al considerar la palabra de este único Dios, reconocemos la importancia que se le otorga a esta palabra en la creación y redención. ¿Por qué destaca el relato de la creación de Génesis el hecho de Dios dijo, sea, y fue así? ¿No podría Dios, en términos metafóricos, haber chasqueado los dedos o tan solo haber pensado en la idea de creación? ¿No será este relato el caso de una historia antropomórfica primitiva que concibe a Dios como un ser humano y le imprime un tipo de acción humana al acontecimiento? En ningún caso. Usted y yo no creamos cosas diciendo hágase. Podríamos decir creo que construiré un piso de madera y lo haré a una hornada de bollos. Pero tan solo estamos usando nuestras manos y herramientas para moldear materias primarias y existentes. El relato de la creación no es una historia antropomórfica, es totalmente única. Dios pronuncia una palabra y hace todo el universo, incluido todo lo que contiene. Todo, a partir de nada, sin materias primas, sin herramientas, solo Dios y su poderosa palabra. Esta palabra es fundamental para comprender lo que es la predicación y la retomaremos cuando consideramos la naturaleza de la predicación. La singularidad de la Biblia es, precisamente, porque es la palabra de Dios escrita, la cual deriva de la singularidad de Dios. Algunos dirían que el cristianismo es un fenómeno cultural occidental, una afirmación curiosa si consideramos sus orígenes orientales. Se considera occidentalmente porque fueron en especial cristianos occidentales los que llevaron la fe cristiana al África, Asia y América. En ocasiones lo hicieron en mala forma o con poca sensibilidad, puesto que produjeron la impresión de que el cristianismo y la civilización occidental eran lo mismo. Es cierto que el cristianismo fue una fuerza dominante en la formación de la civilización occidental, pero hubo muchas otras fuerzas tras los sucesos de la cultura occidental que poco o nada tuvieron que ver con el cristianismo. Entre ellos se encuentran el imperialismo corrupto de la Iglesia y del Estado, como también el secularismo que surgió de la Ilustración. El mundo postcolonial vio el surgimiento de la etnicidad consciente de su identidad, en particular entre los pueblos indígenas de ex-estados coloniales, pero uno de sus resultados es la existencia de muchas tendencias hacia el relativismo y el sincretismo, que desafían la posición única y singular del Evangelio y de la enseñanza de la Biblia. No obstante, esas desviaciones solo pueden prosperar al impedir que la Biblia hable con su autoridad, la que por sí misma establece su veracidad como la palabra de Dios. Cuando se acepta el relativismo cultural, pronto se convierte en relativismo ideológico y teológico. Por citar un ejemplo, en un documental televisado sobre los cristianos indígenas de Canadá, una religiosa católico romana de una tribu nativa llevó el relativismo a su expresión máxima, y lo peor del caso es que lo que dijo estuvo permitido por el Concilio Vaticano II cuando defendió el sincretismo de la espiritualidad indígena y las prácticas religiosas tradicionales con el catolicismo. Explicó que si Jesús hubiera nacido como indígena americano en lugar de ser judío, el cristianismo sería muy diferente. En esa explicación había una completa falta de conocimiento en cuanto a la soberanía de Dios sobre el desarrollo de la salvación en la historia. Ciertamente no estaba presente el panorama bíblico que muestra cómo Dios traería a personas de todas las naciones a su bendición tal como le prometió a Abraham. El Espíritu de Cristo, el judío, fue puesto al mismo nivel de los espíritus adorados por los indígenas americanos precristianos. La unidad de la Biblia ha estado bajo ataque desde que la Ilustración rechazó, en el siglo XVIII, que Dios tuviera algo que ver con la creación de la Biblia. Y eso, si es que Dios en verdad existía. Se afirmaba que la Biblia debía tomarse como cualquier otra obra que el hombre hubiera generado, y ese método histórico crítico modificó de manera radical la forma en que se comprende la unidad de la Biblia. Al descartar al único autor, se disuelve la unidad, lo que nos deja con una colección de documentos dispares vinculados solo lejanamente por una ideología. Por cierto, aclaro que no es mi intención sugerir que rechacemos de inmediato todos los métodos críticos y sus hallazgos, puesto que la encarnación de Jesús nos recuerda que la palabra de Dios es tanto humana como divina. La crítica bíblica
realizada de la forma debida es una tarea teológica que busca comprender cómo se relacionan lo divino y lo humano en la palabra de la Biblia. El problema no radica en el estudio crítico, sino en los supuestos humanistas y no bíblicos que se aplican en muchas de las valoraciones críticas del texto. Contrarrestar los ataques deliberados de la crítica humanista a la autoridad de la Biblia es una tarea a emprender. Además, debemos reconocer que la unidad bíblica ha sufrido por omisión en el campo evangélico y la máxima evidencia yace en la forma en que muchos evangélicos predican la Biblia. Los textos son sacados de contexto, la aplicación se lleva a cabo sin una preocupación por lo que el autor bíblico, en última instancia el Espíritu Santo, buscaba transmitir. La predicación temática y centrada en los problemas pasa a ser la norma y los estudios basados en personas tratan a los héroes y heroínas de la Biblia como ejemplos aislados de cómo vivir. Es importante reexaminar el viejo adagio que enseña que un texto sin contexto es un pretexto, el cual transmite una verdad importante. Si nos lleva a la pregunta de cuál es el contexto que impide que un texto se convierta en pretexto, la respuesta no es sencilla, pero el argumento de fondo es sin duda que ese tacto es parte de la palabra unificada de Dios y toda la Biblia conforma el contexto. En términos prácticos, no significa que debamos dedicarnos con mucha laboriosidad a explicar toda la historia bíblica cada vez que predicamos. Significa que debemos esforzarnos por entender el verdadero y reiterado principio de la Reforma, de la analogía de la Escritura, la verdad de que la Escritura se interpreta con la Escritura misma. El significado de cualquiera de sus textos está vinculada a la de todos los otros textos, y esta tarea se hace posible gracias al principio en que insistiré hasta el cansancio en este estudio, que el centro y el punto de referencia para discernir el significado de toda la Escritura es la persona y la obra de Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios. Si bien los aspectos más destructivos del método histórico crítico y su evolución han menoscabado el sentido de la unidad de la Escritura, la teología bíblica ha hecho mucho para preservarla, pero debemos reconocer que muchos teólogos bíblicos han adoptado los supuestos de la Ilustración, y por ende, la teología que producen es deficiente desde un punto de vista evangélico. Intentaré demostrar que una teología bíblica consecuente con los supuestos evangélicos tiene un gran poder aclaratorio, preserva el sentido de la unidad de la Escritura y reconoce al mismo tiempo la gran diversidad que contiene. La Biblia es la palabra de Dios acerca de la única vía de salvación. Los evangélicos estamos comprometidos con el concepto de la posición única de Cristo. Rechazamos la idea de que todos los caminos llevan a Dios, por la sencilla razón de que la Biblia la rechaza expresamente. El principio de que las distintas culturas deben ser estimuladas a desarrollar su propia espiritualidad no cristiana o sincretista es ajeno a la Biblia. La religión no trata de seres humanos en búsqueda de Dios, según una afirmación popular. Más bien, la imagen bíblica habla de que la verdad revelada por Dios es cuestionada por la idolatría. De acuerdo a la forma en que Pablo aborda el tema en Romanos capítulo 1, verso 18 al 32, lo que en realidad sucede es que la religión es el esfuerzo último del hombre para evitar la verdad de Dios, que es evidente en nosotros y en todo lo que nos rodea. Si se piensa que todas las religiones llevan a Dios, entonces no tendría sentido predicar la Biblia. Este relativismo religioso suele ir acompañado de alguna forma de universalismo, lo cual implica que las opiniones religiosas del ateo que forja un Dios a su propia imagen son tan aceptables como la del teísta cristiano, que el cristiano y el ateo tienen el mismo destino y la única diferencia posible se produce en la calidad de vida que en el presente genera cada grupo de diferentes convicciones. No podemos aceptar esta situación. Algunos evangélicos sienten incertidumbre al no conocer el destino de quienes nunca han escuchado el Evangelio, pero sugiero que esto no sea tan solo una cuestión de opinión, sino de evaluar la evidencia bíblica. Lo característico de la fe evangélica es el hecho de que el destino eterno está en juego, y es este destino eterno el que otorga su urgencia a la predicación, como afirmará Bernard Ramm. La distinción absoluta entre el salvo y perdido aún domina el pensamiento y la teología del evangélico. Una vez más, la perspectiva de la teología bíblica es la que fortalece nuestra convicción sobre la única vía de salvación. Esta teología es la que debe asistirnos para evitar las formas más negativas de relativismo ecuménico entre personas de distintos credos.
Y por otro lado, ya en un ámbito evangélico, debe energizar nuestra predicación con un celo mayor por el evangelismo y por la sana doctrina como medio de establecer a las personas en la fe y llevarlas a la madurez. La gran fortaleza de la teología bíblica es revelar la enorme coherencia interna de la trama divina y la historia de la salvación, la cual es un aspecto de su fortaleza apologética al defender el cristianismo. La complejidad de las interrelaciones de los temas bíblicos y sus doctrinas podría quedar fuera de nuestro alcance si permitimos que nuestra predicación se centre en los temas de interés y en los problemas prácticos de nuestros oyentes con la esperanza de ser conocidos como predicadores que hablan de manera adecuada ante una situación. El peligro es que lo adecuado puede convertirse en un juicio subjetivo en vez de utilizar un juicio basado en el análisis bíblico. Después de todo, Dios tiene suprema idoneidad para dictar qué es adecuado. Entre las características del camino bíblico de salvación que destacan que es un programa único para rescatar al mundo pecador se encuentran la gracia divina. Las religiones, de la mano del altruismo humanista, presentan programas basados en obras y esfuerzo humano como medio de alcanzar el objetivo deseado, pero el cristianismo presenta un panorama tan distinto al del pensamiento secular que de continuo es objeto de argumentación y defensa, incluso dentro de las páginas de la misma escritura. Abraham es llamado a dejar un mundo de paganismo con el propósito de Dios de bendecir por medio de su descendencia a todas las naciones de la tierra. Génesis 12, verso 1 al 3. Israel es llamado a salir de Egipto para que su servidumbre a los poderes egipcios desaparezca y se convierta así en una nación libre para servir al único y verdadero Dios. Siempre que el sincretismo, o como se le denomina en ocasiones diálogo entre credos, emerge en la vida de Israel, lo hace en directa contravención a las ordenanzas divinas y lleva inevitablemente al desastre. Solo existe una forma en que las naciones puedan encontrar al Dios y es por medio de la salvación de Israel, establecida para ser luz a las naciones. La Biblia es la única palabra escrita de Dios sobre el camino de salvación. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así escribe Pablo a Timoteo en el contexto de su explícita preocupación por las naciones del mundo. Hemos hablado de la singularidad de Dios y de su plan de salvación. Ahora debemos recordar la importancia de la Biblia como la palabra escrita de Dios. No podemos hacerlo sin referencia a la singularidad de Jesús como la palabra hecha carne, verbo encarnado, y como único mediador entre Dios y la humanidad. El predicador evangélico sostiene la convicción de que la Biblia se le ha conferido a una muy alta dignidad. Cuando Dios le habló a la humanidad, no dejó sin un testigo a quienes nacimos después. El Espíritu Santo, el Paracleto o Consolador prometido, ha ejercido su ministerio de gracia de tal manera que las Escrituras, exhaladas por Dios, han llegado a nosotros como el registro verdadero y fidedigno de la forma en que Dios ha hablado y actuado en la historia para nuestra salvación. Esta actividad sagrada de redactar lo que Dios dijo no está limitada a los apóstoles y a los autores del Nuevo Testamento. Aunque muchos críticos lo pongan en duda, la tradición dice que Moisés escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. El fundamento de la tradición radica en el texto mismo, que dice que a Moisés se le entregaron instrucciones para escribir ciertas cosas y otras fueron escritas por el dedo de Dios. Y hay registros que indican que Moisés escribió mucho más. Este precedente continuo con Josué y los profetas, el mismo principio emerge en el Nuevo Testamento. No solo el registro de la vida y muerte terrenales de Jesús se encuentran expresión en el género literario y nuevo y distinto, el Evangelio, sino que también la mayoría de los documentos del Nuevo Testamento se originó como epístolas escritas a distintas iglesias cristianas que abordan gran variedad de desafíos y necesidades. Un punto que debemos analizar con mayor detalle es la relación entre la Biblia y la persona de Jesucristo. El tema surge por al menos 2 razones. La primera es la convicción explícita del personaje central, Jesús, de que Él es la suma y el cumplimiento de todo lo que se produjo en las Escrituras del Antiguo Testamento. La segunda es el común denominador otorgado tanto a Jesús como a las Escrituras, el de la palabra de Dios.
Por el momento, mencionaremos una de las inferencias más importantes de la naturaleza de la realidad expuesta en la Biblia. Dios existe y no guarda silencio. Habló. Y lo hizo de una forma que, por un lado, refleja la realidad y por otro es comprensible para los seres humanos en su calidad de criaturas que piensan, que razonan. Los pensadores modernos se preguntaban cuál era el significado de un texto. Los posmodernos se preguntan si tiene significado alguno. El predicador evangélico debe aceptar que el texto tiene significado porque ha sido establecido por el Creador de todas las cosas y Él nos lo ha comunicado bajo el fundamento de que Él determina el significado y nosotros somos criaturas capaces de recibir esta comunicación. La Biblia aborda la forma en que reprimimos pecaminosamente esta verdad que nos es comunicada, así como la solución redentora que encontramos en el Evangelio aplicada en nosotros por el Espíritu Santo. Dios ha brillado en nuestra oscuridad con la luz de Cristo. Con este fundamento predicamos con confianza el hecho de que el Evangelio de Dios es poderoso y que el Espíritu lo aplica. La Biblia es el libro sobre Cristo. No es difícil demostrar que los documentos del Nuevo Testamento se centran en distintas formas en Jesús de Nazaret, en su vida, muerte y resurrección. En los casos en que no se hace hincapié en los hechos históricos de cualquier manera, actúan como un supuesto subordinado a la doctrina y a la naturaleza de la existencia cristiana. Ningún documento del Nuevo Testamento tiene sentido sin la afirmación central de que Jesús vino al mundo como portador de salvación. El Nuevo Testamento muestra una completa unidad, pues a pesar de ser un conjunto de 27 documentos bien diferenciados, es un libro sobre Jesús, el Salvador que vino a vivir, morir y resucitar, que en la actualidad viene a su pueblo por medio de su palabra y de su espíritu, y quien vendrá de nuevo con una gran gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Así como es simple afirmar este hecho fundamental del Nuevo Testamento, es mucho más complejo en ocasiones trasladarse a la práctica. Como ya lo indiqué, hay aspectos de interpretación de los textos del Nuevo Testamento sumamente importantes y algunas veces muy complejos, que serán un objeto de un escrutinio más intenso en la segunda parte de esta obra. Un aspecto de este mal uso que debe interesarnos es la propensión que tenemos a separar las cuestiones de ética y vida santa de sus raíces en el Evangelio. Como ejemplos de lo que intento decir, me referiré a sermones que he escuchado en la iglesia. El primer ejemplo se trata de una serie sobre las señales de una iglesia madura. Según recuerdo, no hubo nada que no fuera bíblico en la exégesis de los textos, pero era el enfoque general y las inferencias lo que me preocupaba. Se presentaron varias cualidades que uno esperaría encontrar en una iglesia madura. Era como describir a un roble sano. La inferencia era que como congregación deberíamos ser más diligentes en producir estas señales de madurez. Lo que faltaba era la forma en que estos textos se insertan en el contexto neotestamentario de exposición del Evangelio. El enfoque básico estuvo en la ley, no en el Evangelio. Retomando la analogía del roble, describir un árbol sano no nos ayudará a cultivar uno, solo nos permite reconocerlo cuando lo veamos. Para cultivarlo necesitamos saber sobre el suelo, la semilla y las fuerzas que realmente generan dicho árbol. De la misma manera, sin el Evangelio, todas las exhortaciones del Nuevo Testamento no solo se convierten en ley, sino que se tornan legalistas. Este segundo ejemplo también fue tomado de un sermón que trataba de las exhortaciones a los pastores que se encuentran en Efesios capítulo número 6, verso 4. El tema era específico sobre la paternidad cristiana. Y al igual como el ejemplo anterior, la exégesis del texto inmediato había sido cuidadosa y los puntos mencionados eran pertinentes, pero faltaban dos elementos. En primer lugar, no se aclaró que lo que Pablo mencionó era una consecuencia de su previa exposición al Evangelio. En segundo lugar, y como resultado, no había consuelo en el sermón para los padres que se dieran cuenta de que no habían podido alcanzar esta alta norma. No había gracia para los padres que habían fallado. La buena exégesis de un texto restringido por no tener su contexto más amplio convirtió el texto en ley, sin gracia aparente. Y cuando nos basamos en el Antiguo Testamento, la tarea es todavía más difícil.
Antes de continuar, quisiera destacar un principio fundamental que después examinaremos con mayor detalle. Debe ser objeto de énfasis y reflexión, preocupación y análisis, y es necesario actuar en consecuencia si buscamos que nuestra predicación del Antiguo Testamento tenga el enfoque cristiano. El principio es el siguiente. Jesús afirma que el Antiguo Testamento es una obra que se refiere a Él. En la introducción me refería al problema de lo que predecible que resulta esa parte sobre Jesús. Cuando tratamos de hacer lo correcto y hacer nuestros sermones del Antiguo Testamento explícitamente cristianos. En otras palabras, Jesús dijo a las multitudes que presenciaron cómo sanó a un lisiado: ustedes examinan las Escrituras, entre paréntesis el Antiguo Testamento, porque piensan tener en ellas vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Juan capítulo 5, verso 39 y 40. Y nuevamente afirma: porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Juan capítulo 5, verso 46. Lucas registra para nosotros la extraordinaria afirmación del Cristo resucitado de que Él es el tema de todas las Escrituras. Lucas capítulo 24, verso 27, verso 44 y 45. Estos pasajes, de la mano de un conjunto de evidencias mucho más amplio, nos indican la relación esencial de todos los textos bíblicos con el tema central: la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo. Por lo cual, deseo formular una pregunta simple pero dirigida en especial al predicador evangélico, una pregunta que todos deberíamos hacernos al prepararnos para predicar y que, sin lugar a duda, la respuesta debería estar clarísima en nuestras mentes antes de empezar nuestra predicación. ¿Cómo da testimonio de Cristo este pasaje de la Escritura y, en consecuencia, mi sermón? Hay dos razones fundamentales para recalcar esta pregunta. La primera, antes mencionada, es que Jesús afirma ser el tema de toda la Escritura. La segunda es la estructura general de la revelación bíblica, la cual solo encuentra su coherencia en la persona y obra de Jesucristo. Aunque a estas dos razones podríamos agregar una tercera. No fue por accidente que la iglesia cristiana llegara a entender que la Biblia es la palabra de Dios y que al mismo tiempo entendiera que este título también se aplica a Jesús. Juan capítulo número 1, verso 1 hasta el 14. En vista de estas consideraciones sobre la naturaleza de la Biblia, no puedo pensar en un desafío mayor y más difícil para la autoevaluación del predicador que preguntarse si el sermón dio una fiel exposición de la forma en que el texto da testimonio de Cristo.